Interesados en hablar de un tema, no sé si alguna vez lo tratamos, pero nació a partir de la pregunta, la consulta de un televidente. ¿Qué es la miastenia gravis? La miastenia gravis es un trastorno inmunológico. Es decir, cuando uno tiene una infección, el sistema inmunológico nos protege y ataca esa infección, por ejemplo. En el caso del COVID, por ejemplo, nuestro sistema inmunológico ataca esa infección. En el caso de las enfermedades que nosotros llamamos autoinmunes, el organismo reacciona contra el propio organismo. Este es el caso de, por ejemplo, la miastenia gravis. La miastenia gravis es una lesión que se produce fundamentalmente en la unión entre el nervio y el músculo. Supongamos, que este fuera el nervio en mi brazo, y estas son las terminales de las fibras nerviosas, y estas son las terminales de las fibras musculares. Se unen, ¿no es cierto? Y la electricidad y las sustancias químicas que se liberan hacen que el músculo se contraiga y que el músculo tenga actividad. Eso a través de la liberación de una sustancia, de un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Cuando los receptores de los músculos están alterados, esa acetilcolina no hace efecto y por lo tanto el músculo no se contrae. ¿Cómo se manifiesta esto en la persona? Con pérdida de fuerza a nivel de diferentes músculos y diferentes lugares. Por lo general, lo más alterado siempre son los músculos oculares, por lo cual el paciente presenta lo que nosotros llamamos diplopía, es decir, visión doble, porque los ojos están movilizados por músculos. Claro. Esto, cuando uno gira para un lado o gira para el otro, los ojos van en forma paralela, congruente, y van de la misma manera moviéndose de un lado para el otro. Pero si un músculo funciona mal, ya un ojo va de esta forma, el ojo va mucho más lentamente y por lo tanto uno ve doble, como veíamos en las antiguas televisiones en blanco y negro cuando decíamos había fantasmas. Bueno, lo mismo, se ven imágenes dobles, eso se llama diplopía, y además se manifiesta también con caída del párpado por alteraciones en el músculo elevador del párpado. Eso es lo que es la miastenia ocular, pero la miastenia puede tomar también todos los músculos del organismo y producir otros graves problemas mucho más importantes. Por ejemplo, doctor. Por ejemplo, trastornos en la deglución, disfagia, es decir, dificultades para tragar líquidos o para tragar sólidos. Segundo, dificultad en el lenguaje. Tercero, dificultad en la masticación. Cuarto, dificultad en los músculos respiratorios, que es la más grave, porque produce trastornos en la respiración muy importantes, y además en todos los otros músculos del tronco y los miembros inferiores. Por ejemplo, en los trastornos de la miastenia gravis, una de las características fundamentales es que a medida que transcurre el día, los síntomas van empeorando. Eso es fundamental. A medida que uno va utilizando más los músculos y se va cansando, los síntomas van empeorando. Es decir, por la noche los síntomas son mucho peores que durante la mañana. ¿Y hay algún tratamiento para controlar esto o curarlo? Bueno, fundamentalmente durante mucho tiempo se han tratado los corticoides. Como se trataba de una enfermedad autoinmune, se trató mucho tiempo con corticoides. Por otro lado, también, como se sabe, el timo, por ejemplo. El timo es una glándula que se encuentra en el mediastino, por atrás de la garganta, digamos. Es una glándula que produce los glóbulos blancos. Eso y que produce, colabora muchísimo en lo que tiene que ver con la parte inmunológica. Por lo tanto, las alteraciones del timo también producen esta enfermedad o pueden producir esta enfermedad. Con lo cual, durante mucho tiempo lo que se hizo fue hacer una timectomía, es decir, sacar el timo como se hacía también en la esclerosis múltiple. Y existen medicamentos como la proximina, que dada en forma regular produce muchísimos beneficios en cuanto a la producción de los síntomas, disminuyendo muchísimo la sintomatología. Tanto es así que la miastenia ocular, muchísimas veces el paciente tomando esa medicación anda perfecto, pero existen también casos muchísimo más graves donde hace falta incluso asistencia respiratoria mecánica en forma permanente. O sea, cura total no tiene. ¿Cómo? Cura total no tiene, se convierte en una enfermedad crónica. No, cura total no tiene. Lo que tiene es tratamiento, pero en algunos casos el tratamiento se hace también muy difícil. Por ejemplo, nosotros allá en la ciudad de Buenos Aires, bueno, nuestro hospital, el Argerich, está ubicado en La Boca, en Barracas,
se encuentra ubicada la casa cuna, que es la casa de chico, al lado está Alpi, y atrás está el instituto de tórax, el instituto respiratorio. Ahí funciona la sociedad de miastenia, donde muchísimos pacientes deben ser internados porque tienen dificultades importantes en la respiración y necesitan asistencia respiratoria mecánica. Pero bueno, eso es fundamentalmente cómo se trata. Primero, lógicamente, hay que hacer el diagnóstico, y el diagnóstico fundamentalmente se hace en base a la clínica, en base a lo que refiere el paciente, fundamentalmente en base al examen. Inclusive nosotros utilizamos mucho el hielo, por ejemplo, cuando es una patología ocular, nosotros colocamos una bolsita de hielo y eso hace que mejore el funcionamiento del músculo, con lo cual uno puede acercarse al diagnóstico, pero existen otras pruebas mucho más importantes de laboratorio, como es la medición de la cantidad de acetilcolinesterasa, que es una enzima que destruye a la acetilcolina, o bien el electromiograma. Es un estudio, por ejemplo, que hacemos acá en el CENER, donde uno puede ver la actividad del músculo en sus diferentes formas y con diferentes parámetros y diferentes estudios. O sea que hay diagnóstico, hay tratamiento, y es posible vivir muy bien con esta enfermedad.